decir una palabra. Es por dos razones. La primera, la importancia que tiene que exista un centro como este, que se propone preservar la memoria de los judíos en México. La segunda, por el hecho de que el centro sea intercomunitario, es decir, que la memoria que preserva es la de todos los judíos que llegaron a México, vinieran de donde vinieran. Esto que acabo de decir parece un lugar común, una de esas frases que suenan bien y hay que pronunciar en los discursos, pero que no significan nada. Sin embargo, no es así. Estoy verdaderamente convencida de que es muy importante ambas cosas, preservar la memoria y hacerlo en un centro intercomunitario. Y de eso les quiero hablar, les quiero decir por qué pienso así. Empiezo por la importancia de guardar la memoria. A este territorio que antes se llamaba Nueva España y después México, llegaron dos tipos de judíos. Los conversos que cruzaron a este lado de la mar Oceana, como se decía entonces, a pesar de que estaba prohibido ir a América después de la expulsión de España en el siglo XVI. Y también los que a fines del siglo XIX, pero sobre todo ya en el XX, llegaron provenientes del Imperio Ruso y el Imperio Otomano, de Europa del Este y los Balcanes, del Medio Oriente y el norte de África, y posteriormente de la ex Unión Soviética y algunos países de América Latina. Todos ellos salieron a sus tierras para salvar la vida, que peligraba por guerras o persecuciones religiosas, o salieron para poderse ganar la vida y tener mejores oportunidades. ¿Por qué eligieron a México como su destino? Los que vinieron de la España, que los reyes católicos le habían arrebatado a los árabes después de 8 siglos de dominio, lo hicieron con todo y el riesgo que significaba toparse con la Inquisición, porque en esta tierra esperaban encontrar oro. Oro, ese rubio metal tras el que tanto se afanan, como dice una crónica de la época, ese rubio metal que tanto los desvela, como escribió Gaspar de Villagrán. Los otros, los que llegaron huyendo de la pobreza y el antisemitismo en Rusia y Polonia, en Hungría y Austria, en Irak y Siria, en Turquía y Marruecos, en Cuba, Argentina y Venezuela, fue porque aquí tenían parientes o conocidos. Como ha dicho Lisa Moy, precisamente esas redes son fundamentales para las decisiones de emigrar, así como para los procesos de llegada y adaptación. Pero también muchos llegaron por accidente, porque fue el barco al que se pudieron subir, o la visa que pudieron conseguir, o porque les parecía que este país estaba más cerca del destino de sus anhelos, que era Estados Unidos, o porque hubo negociaciones internacionales completamente ajenas a ellos, que así lo determinaron, o incluso acuerdos entre los gobiernos. De todos modos, cualquiera que fuera la razón por la que vinieron a dar aquí, la mayoría no tenía ni la menor idea de lo que era México y los mexicanos. Y si la tenían, era seguramente una idea cargada con los prejuicios que desde hacía 5 siglos consideraban a América y a sus habitantes indios y mestizos como inferiores, extraños, inquietantes e incomprensibles, según dijo el escritor Beltrán. Y a su vez, fueron recibidos en estas tierras también con prejuicios, pues desde la época colonial y hasta el día de hoy, se considera que los extranjeros nada más quieren venir a este territorio a buscar fortuna, a explotar y desposeer a los naturales. Casi todos los extranjeros que solicitan carta de ciudadanía, dice un documento de los años 30 en México, obedecen solo a una baja necesidad de orden mercantil. Buena parte de ese anti-extranjerismo sin duda tuvo que ver con actitudes defensivas frente al hecho real de que en tiempos de los españoles atropellaron a los inmigrantes, a los naturales, destruyeron a sus dioses y culturas, se quedaron con su tierra, su ganado y sus mujeres. Pero en las épocas más recientes, en realidad tuvo que ver con las distintas características físicas y costumbres, idiomas, todo eso que ya nos han dicho los estudiosos que no gusta, porque
porque lo ajeno, lo otro, lo diferente, nos da miedo y nos desagrada. En el caso específico de los judíos, esto además se sumó a que, siendo México un país católico, existía la idea de que los judíos eran el demonio, los asesinos de Jesús. Y a ello se sumaban otros prejuicios que los consideraban, según documentos de las épocas de la migración fuerte, egoístas y con características psicológicas y morales que los hacían terribles y perniciosos. Total, que por los prejuicios ni los que vivían en estas tierras, ni los que llegaron a ellas, tuvieron el menor deseo ni la menor intención de mezclarse. Y sin embargo lo hicieron. A pesar de todas las dificultades, a pesar de que todo parecía conspirar en su contra, los recién llegados se quedaron en México y, como escribió Delia Salazar, tuvieron que adaptarse. Tuvieron que hacer la casa, como decía el inmigrante guatemalteco Tito Monterroso. Trabajar, comer, rezar, educar a sus hijos, enterrar a sus muertos y hasta divertirse. Entonces se las arreglaron para poder cumplir con sus preceptos de religión y sus costumbres, pero también para pasear por los jardines, viajar en los tranvías, ir de compras al mercado, amistarse con las mujeres y hombres que vivían en la misma vecindad y con las que despachaban en las tiendas y con los que proporcionaban los servicios, y hasta aprendieron a bailar danzón y a romper piñatas. Y a partir de allí y desde entonces, como dice el Génesis, tuvieron hijos y sus hijos crecieron y se casaron y tuvieron hijos y nietos, que somos los judíos mexicanos de hoy, para quienes México se volvió su patria, nuestra patria. Y enos aquí hoy a nosotros, segunda, tercera, cuarta generación, que ya somos mexicanos, pero que también seguimos siendo lo que ellos quisieron que fuéramos, es decir, judíos. Esta es la historia que guarda el Cedijún, la historia de la inmigración y del establecimiento de los judíos en México, una memoria colectiva de nuestra existencia como judíos y como mexicanos. Pero no nada más. El Cedijún también guarda las memorias individuales, las que aterrizan en seres humanos concretos esa memoria colectiva. Son las historias de las personas que abandonaron su casa sin la menor idea de lo que les esperaba, sabiendo solamente que no había retorno posible y que llegaron a un país en el que nada les era familiar, en el que todo les resultaba ajeno. ¿Qué conducta debe seguirse en estas tierras desconocidas entre los desconocidos? ¿Qué se hace en este lugar si uno se enferma? ¿Cómo se encuentra un médico y cómo se le confía? ¿Llegarán las cartas de la casa a esta extraña dirección? ¿Cómo se hace para cumplir con nuestras obligaciones religiosas, para casar a nuestras hijas, para enterrar a nuestros muertos? ¿De qué manera se pide el pan? ¿Dónde venden las papas? ¿Cuánto vale esta extraña moneda que se llama peso? ¿Se podrá conseguir buen té por aquí? ¿Existe siquiera el té por aquí? ¿A qué saben estas frutas? ¿Qué son esos enormes recipientes de color tierra en los que la gente guarda el agua? ¿Por qué el azúcar de acá es más dulce que el azúcar de la casa? No puedo ni imaginar las dudas, los temores, las dificultades que pasaron los inmigrantes. No puedo ni imaginar el esfuerzo que significó para nuestros abuelos salir de sus lugares y llegar a este nuevo lugar. Pero es gracias a las entrevistas que se conservan en este centro que conocemos esos recuerdos y que nos damos cuenta de que quienes llegaron a México, aunque fueran todos judíos, eran muy distintos unos de otros, aun si eran personas que venían del mismo lugar. Porque cada ser humano recuerda de manera diferente su país de origen, su llegada al nuevo país, su adaptación. Cada persona tiene modos distintos de imaginar y desear el futuro del país al que llegó y de entender y vivir su judaísmo. Los judíos que llegaron a México venían de muy distintos países y culturas, no hablaban el mismo idioma, no tenían los mismos ritos religiosos, ni las mismas costumbres, ni las mismas comidas, no tenían las mismas memorias, ni la misma historia.
Por eso se juntaron con quienes comían como ellos, rezaban como ellos y añoraban como ellos, creando cada grupo su propia comunidad con las instituciones que les parecieron adecuadas a sus necesidades: escuelas, templos, panteones, sitios para socializar, en un doble proceso donde había un esfuerzo por integrarse al medio mexicano y al mismo tiempo por separarse de los otros judíos. Cosa muy extraña, pero así fue. Unos y otros no se mezclaron. Lo que resultó fue que había mayor separación de los propios judíos entre sí que de los judíos con el medio mexicano. Algo que lo menos que podemos es decir que era paradójico. Y permítanme, para ilustrar esto que les digo, ponerlo en primera persona. Nací y fui educada en una casa de Ashkenazi venidos de Lituania y Polonia. Mi familia, tanto la nuclear como la extendida, y mis vecinos y nuestros amigos, todos eran comerciantes, todos los hijos iban a la Yiddish Schule, el Colegio Israelita de México, todos vivíamos en la colonia Condesa, Roma, Polanco, después de haber salido del centro de la ciudad, donde sin embargo se quedaron los negocios de nuestros padres. Conforme mi generación crecía, nuestros padres pasaron de tener tiendas a tener fábricas, y conforme su situación económica mejoraba, a vivir en las lomas de Chapultepec y Tecamachalco. Los hijos varones estaban destinados a heredar el negocio del padre, aunque poco a poco varios empezaron a ir a la universidad para ser médicos, dentistas o contadores públicos. Las hijas mujeres estaban destinadas a casarse, aunque si querían estudiar podían hacerlo para maestras de escuelas judías en el seminario, y más adelante algunas empezaron a prepararse como psicólogas. Mi padre se enorgullecía de pertenecer a una comunidad que aseguraba que los niños tuvieran escuela, un centro deportivo, templos para cumplir con un judaísmo bastante light que nada más conservaba las tradiciones pero sin ortodoxia, un panteón para ser enterrado como judíos y un servicio social para apoyar a quienes no tenían recursos, fueran personas enfermas o novias sin dote. En ese mundo crecí y jamás imaginé que pudiera existir ni otro modelo de vivir ni otro modo de ser judío. Muchos años después, me enteré con sorpresa que había otro tipo de escuelas, una en la que solo enseñaban hebreo y no yiddish, que lo consideraban algo que se había quedado atrás en la historia, otra muy religiosa en la que se rezaba todos los días y que había incluso quienes de plano no iban a escuelas judías. Me enteré también que había otros templos con ritos diferentes, melodías distintas, otro tipo de comidas, que no todos los judíos eran como mi familia, que había quienes se divorciaban y que hasta existía la pobreza y la violencia doméstica. Y seguramente ese tipo de sorpresas le ocurrieron también a quienes venían de otras comunidades, los turcos, los shamis, los halevis. Ellos también deben haber pensado en su casa que su modo de rezar, de festejar Pesaj o Rosh Hashanah, de vivir la vida familiar, era el único modo de ser judío. Porque no nos mezclábamos, porque cada quien tenía su comunidad, su templo, su escuela y su panteón. Cada quien sus memorias y sus costumbres, su idioma de casa, sus vivencias y recuerdos muy diferentes. Y es que quienes se exilian, quienes se van de su casa, aunque hayan salido huyendo por persecuciones o guerras, curiosamente tienen nostalgia de lo que fue suyo, lo extrañan y quisieran reconstruirlo igual en su nuevo país. Por eso se juntan con quienes vivieron lo mismo y quieren volverlo a organizar en su nueva casa, sin que cambie nada. Los de Damasco con los de Damasco, los de Lituania con los de Lituania. Y así crecí porque así era entonces, y así crecieron todos en las otras comunidades. Aunque a decir verdad, creo que hasta hoy seguimos sin mezclarnos, aunque ya no es tan rígida la separación en comunidades, y ya lo he visto, me consta en mi propia familia, que una ashkenazi y una turca se pueden casar y no se acaba el mundo. Supongo que eso no pasó porque los judíos de Alepo quisieran ser muy cercanos a los judíos de Kiev, sino por otra razón. ¿Cuál sería esa razón? Para responder esa pregunta voy a seguir el clásico método judío de darle una vuelta enorme a las cosas. Circula por ahí un video, ¿no es cierto?, en que el escritor israelí recientemente
Amos Oz cuenta que cuando su abuelo quiso emigrar porque ya no aguantaba el antisemitismo, pidió visa para Estados Unidos, pero no se la dieron. Más bien le dijeron que tenía que esperar 17 años. Empezó entonces a pedir visa como loco en otros países, incluida Alemania. Estamos en los años 30, cuando Hitler estaba, las leyes antijudías ya existían y Hitler a punto de llegar al poder. Pero en ningún lado le dieron la visa. Cualquier lugar, dice Amos Oz, por lo visto era mejor para mi abuelo que Israel. Israel era lo único que no se le ocurría, a pesar de que a lo largo de toda su vida había sido un apasionado sionista que daba dinero, que hacía sus rezos mirando al hotel. Pero lo que pasa es que el Señor quería vivir en un lugar cuya forma de vida y costumbres se parecieran a las que Él conocía. Siempre pensamos que lo nuestro es lo mejor. Y solo cuando ningún país le abrió las puertas, entonces no le quedó más remedio que irse a Israel. Lo mismo podemos decir de por qué en México empezaron a mezclarse las comunidades judías. No era que los judíos de Alepo quisieran juntarse con los de Kiev, dije, sino porque los judíos eran pocos y solo tenían dos opciones: o casaban a sus hijas con un goy o con un judío de otra comunidad, y evidentemente prefirieron lo segundo. Lo cual no significó que las comunidades se unieran, pero sí nos permitió perdonarnos la vida entre nosotros, dejar de hacer chistes malos sobre las otras comunidades con las que yo crecí, e incluso empezar a revolvernos en lugares como la WISO, la Organización de Mujeres, el Centro Deportivo Israelita, y crear instituciones intercomunitarias como el Comité Central, que representa a todas las comunidades frente a los de afuera, especialmente frente al gobierno, y ahora este centro del Sedijón. Regreso entonces al principio de mi charla. ¿Por qué es importante preservar la memoria y por qué es importante hacerlo en un centro intercomunitario? Como ya dije, aunque las memorias son muy diferentes entre unos judíos y otros judíos, sin embargo, paradójicamente, hay una misma memoria colectiva sobre los judíos en México, y eso se debe a que, además de buscar el pan de cada día, la parnasá, y de organizarse comunitariamente, todos ellos, vinieran de donde vinieran, hicieron todo por no perderse, por no dejar de ser judíos. Y esto es lo más importante. Y si me permiten expresar mi opinión, también lo más impresionante, que además de sacar adelante la vida en un país desconocido, hicieran todo por conservarse como judíos, que no era fácil. Y por si todo eso no bastara, lo hicieron además con el ideal sionista, ese ideal que constituye nuestro mito histórico más persistente, nuestro sueño, nuestro deseo, la invocación eterna de Shana Abba y Yerushalayim, pero también la realidad de crear un Estado real y concreto para los judíos en la tierra de Israel. ¡Qué empresa, señores, señoras! Una tarea tan enorme y tan compleja que el Dalai Lama, cuando los chinos lo corrieron de Tibet, se puso a convocar a los rabinos para que le vinieran a decir qué se hace para conseguir 2000 años seguir siendo lo que uno es, una tarea que parece imposible. Y esa tarea, le contestaron los que fueron a su reunión, consiste en no olvidar. Y esa tarea es lo que hicieron nuestros abuelos: sastres, comerciantes, maestros, amas de casa, personas sencillas, comunes y corrientes que salieron de Siria y de Rusia y de Marruecos con nada en las manos. Y déjenme decirles esto: no estoy segura de que tengamos conciencia de lo muy excepcional que fue esto que hicieron. Lo he dicho y lo he escrito muchas veces. Cualquiera de los héroes que nos presentan como gigantes se queda chiquito junto a estos inmigrantes. Reyes, príncipes y guerreros no se pueden medir con esos sastres y comerciantes y maestros que se aventuraron a países desconocidos para empezar una nueva vida. Escritoras y amantes muy famosas no le llegan a los talones a mis abuelas, que pudieron organizar su casa y atender su familia y educar a sus hijos en el nuevo lugar al que llegaron, donde todo era ajeno, desconocido y hostil. Y, afortunadamente, déjenme que me eche
trago de agua. La memoria de todo esto está aquí, resguardada en este centro que hoy se inaugura. Aquí están los documentos, las fotografías, las cartas, las entrevistas, los libros que dan fe de la impresionante y tremenda cosa que hicieron nuestros abuelos. Aquí está la memoria colectiva y están también las memorias individuales de esas personas que salieron de sus países para instalarse en otro país, crear ahí comunidad, conservar su judaísmo, nunca dejar de mirar a Israel como mito y convertirlo en la realidad de una medina, un estado. Pero además en esa memoria colectiva y en esas memorias individuales no estamos solamente en México, sino que también aprendemos lo que fue toda la historia del pueblo judío, porque están ahí las vidas de los otros tiempos, la nostalgia por sus costumbres, por sus olores, por sus sabores, por sus lugares, los dolores, las tristezas y los miedos, y siempre, por encima de todo eso, la necedad para transitar por la historia conservándose como judíos. Estas son las dos cosas que conforman el fundamento de nuestra existencia como pueblo. La nostalgia por lo que fue, sí, pero sobre todo la lucha para adaptarse a lo nuevo y salir adelante a pesar de todo, conservándose como judíos. Nosotros afortunadamente heredamos ambas. Yo siento mía la emoción de mi abuela cuando su novio llegaba a casa de su familia a pasar el Shabbat. Y siento mío su odio hacia los jóvenes que pasaban por la calle, insultando y jalándole las barbas al abuelo, sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Todo esto se volvió mío como si yo lo hubiera vivido. Yo me enorgullezco cuando un judío gana el premio Nobel como si yo tuviera algo que ver. Y me avergüenzo cuando un judío comete fraude como si yo tuviera algo que ver. Es que todas esas memorias se vuelven de todos nosotros. Tanto que hasta tenemos recuerdos de cosas que no vivimos, pero que nuestros abuelos o padres sí vivieron y nos metieron en la cabeza. Se llama memoria implantada. Amos Oz en la misma conferencia cuenta que conoció en París a un palestino que soñaba con regresar a vivir al pueblo de sus abuelos, que ya desde 1948 era parte de Israel. Él no conocía el lugar, nunca había estado ahí, pero se lo imaginaba perfectamente tal como se lo había relatado su abuelo y soñaba con, comillas, volver para pasar ahí apacibles temporadas viendo las cabras como si nada hubiera cambiado y todo se mantuviera idéntico 70 años después. Yo me reí cuando escuché esta historia de Amos Oz, pero cuando mi esposo fue a Polonia, le dije, por favor, ve a visitar el pueblo de mi abuela. Se lo describí perfectamente, cómo era el puente, cómo era el molino. Por supuesto no lo pudo encontrar porque ya no existía. Para entonces, si algo quedaba era parte de la ciudad de Varsovia y ni rastro de aquella vida que ella me contó y yo hice mía, como si el tiempo no hubiera cambiado las cosas. Por eso, durante tantos siglos, los judíos españoles han guardado y heredado de generación en generación la llave de su casa, suponiendo que cuando regresen las va a estar esperando igual. La memoria nuestra es la memoria colectiva y, como ha escrito Martínez Assad, es una construcción que se alimenta de los hechos del pasado, pero que se nutre también con capas que se van superponiendo en el presente. Y digo yo, esas capas se conforman también con las historias que otros nos cuentan y con las historias que leemos. Yo he leído libros en los que las personas cuentan sucesos de su autobiografía que sabemos que no sucedieron en los países de los que vienen. Revuelven momentos históricos y situaciones de otras latitudes y de otras personas y se los ponen a su propia biografía. Yo misma he escrito libros que cuento memorias de la India, de Cuba, de un Eretz Israel que nunca conocí, que los leí o que los escuché en boca de otras personas. En mi novela La señora de los sueños aparecen pioneros y kibutznikim, que es lo que yo había aprendido en la escuela sobre lo que fueron los primeros que llegaron a la tierra prometida a fines del siglo XIX y cuyas aventuras fueron el sueño de la generación de mis padres que se transmitió a mi generación. ¿Cuál no sería mi sorpresa llegar a Israel y ver que había ciudades y tráficos y supermercados y albañiles y cargadores y dueños de puestos de verdura y burócratas y taxistas y vagabundos y desempleados
y ladrones, y yo buscando a los personajes implantados en mi memoria, igual que el palestino del que hablamos todos, como si además nada hubiera cambiado en 50 años y como mis padres habían imaginado, ellos sin verlo tampoco, el ideal sionista. Y sin embargo, ¿saben qué? Nada de eso importa. Lo que importa es que esa memoria, real o no, implantada o construida, exacta o imprecisa, diferente en cada quien, de todos modos conforma nuestra memoria colectiva y constituye el fundamento de nuestra cultura y de nuestro ser, y nos hace pasar por la historia de generación en generación y continuar existiendo como especie, como grupo humano, como individuo. Porque si no recordáramos que el fuego sirve para cocinar los alimentos, que hay hierbas que no se pueden comer o relaciones sexuales prohibidas, hace siglos que habríamos desaparecido. Si cada generación tuviera que aprender todo desde el principio, si no recordara lo que sus antecesores le enseñaron, no habríamos pasado nunca de los primeros pasos. Cuando nacemos entramos a una formación que nos preexiste, familia, grupo social, clase, país. Ellos no solamente nos enseñan cómo pensar y cómo hacer lo que hay que hacer, sino también a seleccionar, a organizar, a jerarquizar las experiencias y los conocimientos, a conservarlos, a cuidarlos. Felizmente esto es así, dice Svetlana Todorov, porque no podríamos hacerlo solos, es algo que estaría muy por encima de nuestras fuerzas como individuos. Por eso es tan importante este centro que guarda la historia de nuestra memoria y la memoria de nuestra historia. Pero sobre todo, que da fe de nuestro deseo de pertenecer siempre y en cualquier parte al pueblo judío. Señoras, señores que hoy nos acompañan en esta inauguración del Sedijón, hay una película española que se llama Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Por suerte a los judíos eso no nos va a pasar porque hemos hecho nuestro el mandamiento de no olvidar. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, si de ti no me acordare, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. El Sedijón guarda y guardará entre sus paredes la memoria de nuestra comunidad y las memorias y recuerdos de nuestros abuelos y padres y de nosotros mismos y de nuestros hijos y nietos como colectivo y como individualidades. Y lo hará no solo para recordar el pasado, sino para construir el futuro, porque en ese futuro el primer y fundamental mandamiento será conservarse como judíos. Este no es solamente un archivo o una biblioteca sobre el pasado, sino una institución que asegura nuestro futuro como judíos para que nuestros hijos y nietos y bisnietos lo sean. Conservar la memoria sirve para saber de dónde venimos y quiénes somos, pero también a dónde vamos. Caminamos hacia adelante mirando el pasado, afirma la historiadora Fania Oz Salzberger. Nuestra responsabilidad es muy grande, pero si nuestros abuelos lo pudieron hacer a pesar de sus muy difíciles circunstancias, nosotros no tenemos pretexto. No podemos ni debemos perder esto. Algo que sin embargo es muy posible justamente porque nuestras circunstancias son hoy muy fáciles. Nadie nos persigue, nadie nos obliga, nadie nos exige. ¿Cómo me gustaría que mis abuelos y mis padres estuvieran hoy aquí? En especial don Memo Šefčovič, mi padre, quien siempre soñó con que se creara en la comunidad un museo judío, un lugar para conservar la memoria, y que estaría muy contento de que hemos hoy inaugurado este centro para la comunidad, un lugar para conservar la memoria. Estaría muy contento de saber que su biblioteca está guardada aquí y que además este centro es intercomunitario. Hoy un centro como este para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como judíos y como judíos mexicanos. Dice el escritor Luis Jorge Buhn que nada vuelve a levantarse allí donde la memoria se derrumba. Ustedes, los que han creado y mantienen el Sedijón, contribuyen con su esfuerzo a mantener la llama encendida y a pasarla a las siguientes generaciones. Y nosotros se los agradecemos. Gracias.